Un cordial saludo. Esta presentación se hace para el programa, la materia Retos Internacionales de la Administración de la Producción y las Operaciones dentro del doctorado de Ciencias Empresariales de la Universidad de Panamá. El tema que me ha correspondido exponer a mis compañeros y a la doctora Elisa de Mojica es el de logística y cadena de suministros. Entonces empezaré con una definición básica de lo que se considera la cadena de suministros. Empecemos con la logística. Se ha considerado la logística un proceso de gestionar estratégicamente la obtención, movimiento, almacenamiento de materias primas, componentes y productos terminados, con los flujos de información relacionada de pesos, condiciones higiénicas, a través de toda la organización y los canales de distribución, de tal forma que la rentabilidad se vea maximizada a través del cumplimiento efectivo de los pedidos en relación con los costos, o sea que se busca un balance entre costos y efectividad de la operación. Esa es una definición muy mercadotécnica donde se mira cómo la empresa lanza o pone sus productos en los canales y logra el acceso a los consumidores. En épocas más recientes el concepto ha evolucionado y tenemos el concepto del Council of Logistics Management, que era un grupo norteamericano de investigadores. Ellos pues tienen otro criterio. Esta organización está en Atlanta y dicen es el proceso de planear, implementar y controlar efectivamente el flujo de costos, el almacenamiento de materias primas, el inventario en proceso, o sea, y los bienes terminados o semiterminados y la información relacionada con ellos desde el punto de origen y más allá, o sea, desde los proveedores o el proveedor de los proveedores hasta el punto de consumo y más allá, o sea, hasta que el consumidor consume el producto, se deshace de los empaques o incluso el producto ya no sirve, un electrodoméstico, un bien electrónico. ¿Y qué hacemos con ese bien? ¿Qué pasa luego con el desperdicio que representan los basuros, el impacto ambiental? Entonces por eso decimos desde el punto de origen y más allá, antes y desde el punto de consumo y posterior para satisfacer el requerimiento del cliente. Como veremos, esta definición que es mucho más detallada y fina también tiene problemas, se considera un poco incompleta y hoy yo agrego mi profesora que ha sido de esta área, hoy se agrega el proceso reversivo. Justamente se producen desperdicios que pueden ser interesantes para empresas desde el punto de vista de recuperación de materiales, reciclaje, ahorro de costos, pero también se usan bienes sociales como el agua, el aire, los suelos, los basuros. Estos productos pueden contaminar las fuentes de agua, causar un daño social que luego pagarán todos los ciudadanos vía impuestos y vía costos de seguridad y salud pública. Entonces hoy la logística debe definir como una logística sostenible y la cadena de suministro debe velar porque en cada paso se produzca con la menor cantidad de energía, de manera limpia, una producción limpia y con el menor impacto ambiental, dando, como decíamos, todo el mejor servicio al menor costo, con la menor fricción posible y la mayor eficiencia. Bueno, vamos a ver un poco de historia de cómo ha evolucionado el concepto presente de cadena de suministros o cadena de abastecimiento. Inicialmente, pues estaba todo atado al concepto de la milicia, del avituallamiento de los ejércitos, del retiro de armas obsoletas, del retiro de enfermos y su recuperación, de llevarle suministros alimenticios, armas, pólvora a los ejércitos. Entonces no se le llamaba logística, pero eran unas operaciones de suprema envergadura, pero muy fragmentadas, que también tenían que ver con inteligencia militar, digamos. Entonces había un concepto ligado a la milicia. En sus orígenes civiles todo ese uso ya pasa a las empresas, a las primeras organizaciones y proviene de los postulados de la ingeniería industrial con Taylor y Fayol, que hemos visto pues en nuestras clases de administración de empresas. Más tarde se amplía el alcance y se enfoca la productividad mediante el flujo de las operaciones en el menor tiempo, con la mayor optimización, con el menor desperdicio. De la logística militar entonces pasamos a la logística comercial. Entonces las empresas desde los 60, 70 crearon los departamentos de materiales, donde estaban las compras, encargados ingenieros, mercadólogos, negociantes y los canales de distribución. En muchas oportunidades materiales dependían del área de ingenierías, porque el que iba a hacer la producción sabía de texturas, de condiciones técnicas de sus materias primas, de tiempos de operación. Mientras el que distribuía, la parte de distribución, estaba a cargo de mercadeo. ¿Por qué? Porque quién nos compró el producto, en qué momento lo necesita, con qué empaque y en qué características.
Entonces en los 70 y hasta los 80 hubo el concepto de separado de materiales, abastecimiento y el concepto de distribución, que dependía de líneas de mando distintas y eso ocasionaba fricciones y a veces complejidad y contradicciones en la operación. Posteriormente tenemos el concepto de logística integral, que ya deviene el concepto de cadena de suministro. Nos damos cuenta que no pueden ser aislados porque el mercado responde a unas necesidades y producción las debe tener en cuenta. Entonces que debe haber un flujo reversivo de información, de resultados financieros que a su vez, una vez producidos, retornan a la empresa y proveen un insumo informativo muy valioso para mejorar productos, rediseñarlos. Entonces que eso no puede estar aislado, que debe ser una línea continua, ascendente, que se llama logística upstream, logística de entrada, logística de abastecimiento y una logística de salida. Y al integrar todo esto se llama logística integral o con un nuevo nombre, cadena de suministros, porque ya nuestros proveedores hacemos acuerdos con ellos, hacemos acuerdos con nuestros distribuidores y hacemos alianzas y trabajamos no solo unidos al interior de la empresa, sino que vamos más allá, como dijimos, hasta el proveedor de nuestro proveedor le brindamos apoyo, le brindamos crecimiento, le brindamos información y a su vez necesitamos de los canales la misma actitud colaborativa y toda esa colaboración, toda esa integración de procesos, de compartir información nos pone en un nuevo escenario llamado cadena de suministro. Vamos a ver la importancia de la cadena de abastecimiento desde el punto de vista estratégico. Hoy las cadenas son globales, entonces tenemos que hacerlo desde diversos lugares del planeta y a su vez pensar en distribuir marcas globales o de regiones amplias para lograr economías de escala y la rentabilidad esperada. Esto nos lleva a que la logística la cadena de suministro tiene una importancia estratégica cuya tarea fundamental es satisfacer las necesidades de los consumidores agregando un gran valor al producto o servicio y ese valor se garantiza cuando cada subproceso o macroproceso se logra de la mejor manera. En este sentido, una cadena de suministro compite frente a otra. Por ejemplo, Walmart junto a Kmart, en otra época Kmart fue lo mejor, pero sus costos de operación fueron muy altos, mientras que Walmart, siendo popular, optimizando su inventario, sus bodegas, su transporte, logró unos beneficios económicos que le apalancaron su crecimiento y hoy es la primera cadena de distribución global. Aquí tenemos un triángulo que en los libros de texto se denomina los niveles de servicio al cliente basados en tener el inventario justo. O sea, cada vez que entre un cliente al punto de venta o quiera comprar uno de nuestros productos haya disponibilidad de la referencia que quiere, al costo que quiere, en el momento que quiere. Para ello necesitamos del transporte, o sea, de la cadena de flotas, navieras, trenes, todo lo que sea necesario hasta que llegue al punto donde él puede aprovisionarse de lo que desea y por supuesto unas decisiones de localización de las bodegas, de las plantas para lograr esta accesibilidad. De este balance sale el triángulo de la planeación de la logística. Balancear todo esto se hace pues con fórmulas matemáticas, con muchos macroprocesos o subprocesos que se integran de manera armoniosa y nos va a dar un balance logístico y una planeación estratégica que llevará a los objetivos de marketing, manufactura, finanzas y todas las estrategias corporativas de crecimiento, diversificación o penetración de nuevos mercados a un escenario muy favorable. Los aspectos globales, para llegar globalmente a una cadena de abastecimiento tenemos que pensar en reaccionar rápidamente a cambios del mercado y para ello todos deben estar muy alineados para lograr esa rapidez en ese cambio. Tienen que estar alineados los proveedores, los canales, los embarques, los impuestos o tasa de cambio, usar las tecnologías de la información a escala global, el internet, los ERPs, las herramientas tecnológicas hoy en boga, porque sin eso pues imposible hacerlo, y tener especialistas locales que me ayuden con temas como cambiario, reducción de riesgos. En el libro Administración de Operaciones de Heiser y Render aparecen pues los procesos básicos de la cadena de abastecimiento y tenemos las compras o el aprovisionamiento como punto inicial, digamos, el manejo de los inventarios y la manufactura de producción, el almacenamiento o bodegaje, no solo guardar cosas, sino agregarles valor, mejorarlas, obtener productos semiterminados a los que terminamos y logramos poner en el mercado en el momento preciso, las operaciones aduaneras, el pago de impuestos, el pago de seguros, el transporte y otras muchas actividades de apoyo como el embalaje, el empaque del producto básico y actividad de higiene, de conservación del producto, cadena de frío, todas ellas integran
la cadena de suministros.